Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da de nuevamente estar con ustedes. Y bueno, estamos hoy aquí, Génesis 42, 22, para considerar la reflexión que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y bueno, que sea Él quien nos dé de su guía y de su dirección. Génesis 42, 22 dice la pregunta para hoy. ¿No os hablé yo y dije? No pequéis contra el joven y no escuchasteis. Una vez más. ¿No os hablé yo y dije? No pequéis contra el joven y no escuchasteis. O de otra manera, más usual para nosotros los latinos, podría ser, no se lo dije, no se lo dije. Bueno. Como ustedes ya los que nos han estado siguiendo saben la metodología que estoy utilizando. Estoy tomando preguntas de la versión Reina Valera de 1960. Tomo esas preguntas y ese texto, usando la observación del método inductivo, estoy haciendo 3 preguntas. No todas, no las 6 preguntas que se deben hacer, sino 3 preguntas solamente, para saber los personajes y por qué aparece esta pregunta allí. Entonces, oremos al Señor y que sea Él quien nos dé de su guía y de su dirección. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por permitirnos conocer tu voluntad. Y yo te ruego, hoy, Señor, que me ayudes para que pueda ser claro. Y ayúdanos, por favor, a tomar sabias decisiones en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, diligentes, entendidos, a ser obedientes, para que, Padre, pues en algún momento, Señor, no tengamos que escuchar de ti, se lo dije. Bueno, mi Señor, te ruego que nos guíes y, por favor, ayúdanos a tomar sabias decisiones en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En Cristo damos. Amén. ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? ¿Quién está preguntando? ¿A quiénes les está preguntando? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Miramos el contexto inmediato, mis amados. Génesis 42, 21. Dice la Escritura, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Bueno, los personajes que intervienen aquí son los hermanos de José, los 10 hermanos que habían ido a Egipto a comprar alimento porque había bastante hambruna en la tierra, y ellos, como ya lo hemos visto en la escritura, ellos van porque Jacob les envía y están allí ya frente a José. Ya José vio a sus hermanos, ellos no le conocieron, José sí los conoció, y ya está aquí en este punto, ya vemos, mis amados hermanos, que la estrategia que estaba utilizando José está dando resultado. Vemos que ya ellos empiezan a reconocer la maldad que habían cometido y por qué Dios estaba permitiendo eso en sus vidas. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esa actitud de ese faraón o de ese hombre allí en Egipto con ellos? ¿Por qué?
ellos reconocen, mire que sí funciona la forma funcionó la manera y la forma que José estaba usando para que ellos entraran en razón. Allí en el versículo 21 decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues no vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, allí estos hombres ya empiezan a reconocer que lo que les estaba pasando era resultado de su pecado, de lo que habían hecho con José. Quien estaba preguntando aquí es Rubén, que está hablando a sus hermanos. El 22 dice, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. En su momento, si usted mira y de pronto tiene en pie de página ahí la cita de referencia, Génesis 37, 21 y 22, cuando los hermanos iban a matar a José, cuando ellos lo iban a matar, Rubén es el que dice, no lo hagamos, no, otra manera, busquen otra manera, e intenta liberarlo para que no lo asesinaran. Pues la mayoría estaba en contra de José y la mayoría tomó la decisión y así se hizo, haciendo que José lo hubiera destrozado un animal, y así fue la noticia que le llevaron al padre. Entonces hubo gran aflicción de parte de José en ese momento, gran tristeza. Era un joven de 17 años, la angustia de él de ver a sus hermanos que querían matarlo, y después que es vendido, pues esto realmente había quedado bastante, que habían quedado bastante afectados los corazones de estas personas, no porque realmente en el momento se arrepintieran, sino que lo que quedó allí, el Espíritu Santo no les dejó en paz por las decisiones, las malas decisiones que habían tomado. Y por supuesto, pues también aquí Rubén asume y tiene que asumir esa consecuencia, porque él también estuvo allí presente, aunque no estuvo de acuerdo. Entonces, vemos pues aquí las decisiones que se toman, a veces las decisiones que se toman por presión, y esto ya como aplicación para nosotros. ¿Qué nos puede dejar esta porción de la Escritura? ¿Qué principio aprendemos para el día de hoy? Bueno, el principio que quiero compartirles es que mucho cuidado, seamos cuidadosos con las decisiones que nosotros tomamos en la vida. No sea que tristemente seamos avisados por el Señor o seamos avisados por alguna persona de que esa decisión es una mala decisión, nosotros empecinados de pronto, necios de pronto en el consejo, y hagamos lo que las personas nos dicen que no hagamos. O de pronto, claramente el Señor nos dice, no lo haga. Pero nosotros insistimos y hacemos. Y después, sea la persona o sea el Señor, tenga que decirnos, se lo dije. Se lo dije. Y qué triste, ¿no? O usar ese término, se los dije. Pues ya es de más, ¿no? Ya está la consecuencia dada. Ya cada una de las decisiones que nosotros tomamos en la vida trae su consecuencia. Cada una de las decisiones, miren, en el nombre del Señor se lo digo, cada una de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida tienen una consecuencia, sea positiva, sea negativa. Aquí vemos la decisión de estos hermanos, una decisión negativa totalmente de matar a su hermano, ya por el pacto de Noé. Si usted quiere mirarlo en Génesis 9:5, pues ya se había prohibido quitarle la vida a una persona. Era contra la voluntad de Dios, era contra el designio de Dios, quitarle intencionalmente la vida a una persona. Y estos hermanos de José sabían de esto y habían conocido el mandato y habían oído lo que Dios había dicho, pero no hicieron caso. Para tomar decisiones, yo le animo en el Señor, mire, yo le animo de todo mi corazón. Claro, por supuesto, en primera persona tengo que reconocer que sí, en algunas ocasiones el Señor me ha tenido que decir, se lo dije,
porque he sido necio en decisiones. Dios claramente me muestra en su palabra que no debo tomar esa decisión, que no debo moverme aún de pronto por la multitud, por el grupo que me está rodeando y es la mayoría. No, debo escuchar la voz del Señor. Y como ya lo expresé, creo que en primera persona tengo que decir, sí, el Señor me ha dicho, se lo dije, porque he tenido que asumir consecuencias de mi desobediencia. Entonces, cuando vayamos a tomar decisiones, yo le animo en el Señor, una vez más, no me cansaré de repetirle, sujetémonos al Señor. Nunca tomemos decisiones apresuradas, nunca tomemos. Así sea de pronto que esté apremiando la situación, así sea que nuestro entorno, los que nos están rodeando, nos presionen para que tomamos una decisión, espere. Si hay la oportunidad y si usted tiene el momento, pídale al Señor sabiduría, vaya al Señor, ore, dígale, Señor, es tu voluntad, que usted puede ser alineado, ¿no? Su voluntad con la voluntad de Dios, alineada. No que usted esté por encima de la voluntad de Dios, sino que esté alineada su voluntad con la voluntad de Dios. Y así podamos tomar decisiones sabias. Y así evitaríamos que el Señor o las personas nos digan, se lo dije, se lo dije. En la palabra del Señor tenemos enseñanzas y hay versículos muy claros que nos dicen, como en Juan 14:26, dice el Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nos sujetamos al Señor, si nosotros somos guiados por el Santo y Divino Espíritu, mire, Él nos va a guiar a la voluntad de Dios. Él lo va a hacer. Órele al Señor. No un monólogo, sino un diálogo con Él. Háblele, pídale, pero también deje que el Señor le hable. Deje que el Señor le responda. Deje que el Señor le dé la guía. Espere, repose, respire profundo. No se apresure. Y deje que el Señor le indique su voluntad. Está el Espíritu Santo con nosotros, la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, es tu voluntad. El Espíritu Santo le va a guiar o nos va a guiar a la palabra. Y si tomamos decisiones con la palabra del Señor, no fracasaremos y evitaremos que en algún momento se nos diga, se los dije, se los dije. En una forma negativa, por supuesto. También en Gálatas, mis amados, hay un pasaje también que ya lo hemos visto, ya el Señor nos lo ha regalado una y otra vez, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 nos dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembremos bien, obedezcamos al Señor, obedezcamos, seamos prestos, atendamos a la voz del Señor. Para tomar decisiones, pidamos la guía y la dirección del Señor, para que una vez más no se nos tenga que decir en su momento de alguna persona o el mismo Señor diciéndonos, se lo dije, ya se lo había dicho y no obedeciste. Por eso yo le animo, seamos sabios, diligentes y entendidos. Muchas gracias y un bendecido día en Cristo Jesús.